Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:17, volvemos a Minuto a Minuto. Don Jorge, hablaba del tema fiscal, sobre todo por el discurso político electoral de este instante. Porque dice el mito, las mejoras, o más bien, yo me equivoqué, mejorar la eficiencia y contener el gasto público son suficientes para garantizar la sostenibilidad y la solvencia del Estado. Y déjeme decirle además que ese es un discurso que yo he oído muy recientemente. ¿Verdad? La verdad que da el informe, el 70% de los gastos del gobierno no son susceptibles a la baja. Entonces, a nosotros también, en la sala de redacción, le cuento, nosotros analizamos los mitos. Porque era, la próxima vez que vayamos a preguntar algo, cuando nos salgan con cualquiera de ese mito, de esos 13, ya tener elementos para decir, no me está hablando desde ahí. Es decir, no podemos cortar el 70% del gasto. Mire, déjeme decir para empezar una cosa. A mí me parece absolutamente correcto lo que hizo el ministro de Hacienda, que fue plantear la discusión en pleno proceso electoral. Sí. Es totalmente inusual, pero a mí me parece totalmente responsable. ¿Por qué? Porque eso evita que los candidatos, el que quede electo, diga, no, es que yo no sabía. Yo es que prometí todo eso, pero es que a mí me habían contado otra película y ahora vengo a desayunarme que las arcas están vacías. Bueno, este movimiento que ha hecho el Ministerio de Hacienda impide que alguien salga con esa idea de que, no, es que yo le prometí un futuro mejor y hasta 3 futuros mejores a la gente y no puedo, pero yo no sé. Entonces, 1. Y 2, si usted lee con cuidado el planteamiento de Hacienda, es claro en decir, y nosotros también lo hemos señalado, que aquí no alcanza con ninguna de las tesis simplistas. ¿Y cuáles son las tesis simplistas? 1, que es cuestión de revisar el gasto y si usted le pone buenas tijeras al gasto, usted arregla el problema. Otros dicen, no hay que tocar nada, aquí lo que se trata simplemente de subir ingresos. Si usted le mete un impuesto a los más ricos, y ya, se acabó. Y incluso a otra gente que lo que está diciendo además no toque exoneraciones porque vea usted que aquí yo soy muy importante para este país y yo me merezco ser exonerado. Bien, ¿por qué es un mito eso? La parte real es que efectivamente el nivel de gasto que nosotros tenemos no es sostenible con los ingresos que tenemos. La parte mítica es que es cuestión de disminuir y usted arregle el problema. Ni es tan fácil porque, como usted decía, muchos de esos gastos están constitucionalmente amarrados o legalmente amarrados, ¿verdad? Pero además, aunque usted pueda contenerlos o disminuirlos y quitando duplicaciones y todo, usted no alcanza a llegar a donde tiene que llegar. Y le doy un dato, un trabajo que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica para nosotros. Solo para pagar la deuda que hemos contraído, sin agregar un 5 de deuda más, solo para pagar esa deuda, y si no cambia nada las otras cosas, vamos a necesitar en los próximos años generar entre 2 o 3 puntos porcentuales adicionales de ingreso para pagar la deuda. ¿Ve usted? Y el ministerio reconoce que con todas las ideas que está discutiendo y flotando, lo que puede alcanzar es un 3,5 de adicional de ingreso. Vea qué complicado. De aumento real. Sí. Entonces, vea usted que mucho de ese aumento se iría para pagar deuda que usted ya contrajo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vean, no nos tiremos las cartas entre gitanos. Aquí habrá que ver, habrá que meter tijeras en algunas cosas, eso es indudable. Habrá que revisar cosas como, por ejemplo, el tema del empleo público. Habrá que revisarlo. Pero también hay que revisar primero las exoneraciones. Si nosotros hicimos un inventario de exoneraciones, quién está teniendo qué, ¿verdad? Pero además habrá que decir, señores, aquí hay sectores muy dinámicos de la economía que nos están tributando. Y perdónenme, el promedio de tributación por persona en Costa Rica es muy por debajo de lo que está, es como $600 por persona, más bajo de lo que tributan países comparables con nosotros en términos de resultados del desarrollo humano e ingresos. Que han crecido el doble. La carga tributaria en estos países, leí en el informe. Bueno, mire, ha subido, no, en este momento no le puedo precisar, pero sí sé que le puedo decir la brecha que hay. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tenemos? Que el tipo de cambios en la parte fiscal que necesitamos va a implicar atender temas por el lado de ingresos, temas por el lado de gastos, temas por el lado de exoneraciones y temas por el lado del endeudamiento, ¿verdad?
Y eso hace que todo el mundo va a tener que hacer una concesión. Y ayer conversaba con algunas personas y me parecía que en esa materia probablemente la pregunta no es cuál es la reforma fiscal que yo quisiera, sino casi como una cuestión de póker, a ver usted qué concesión hace a cambio de qué, y tratar de modelar a partir de un acuerdo político la solución técnica y no al revés. Sí, a mí el tema de la propuesta de Hacienda, digamos que yo la recibí muy bien la propuesta, y de hecho yo hice un comentario editorial en los noticieros de nosotros, cuando al día siguiente salieron algunas críticas directas a dos posibilidades planteadas en el informe, que es gravar educación privada y gravar salud privada. Porque cuando una de las cosas buenas que yo veo en la propuesta de Hacienda es que da todo lo que se puede hacer, todas las medidas con el impacto sobre el PIB que hay, ¿verdad? Efectivamente, grabar educación y grabar salud eran dos de las recetas. Cuando usted ve el impacto que tiene, no es significativo. Digamos, es simplemente Hacienda le está diciendo, si usted graba salud, crece el 0.01% respecto al PIB. Si usted graba educación, creo que era 0.02. Si usted convierte el impuesto de venta saliva, crece 0.68. Entonces usted ya ahí dice, bueno, entonces lo que verdaderamente tiene impacto. Pero efectivamente se ha ido desacreditando bajo este mito, ¿verdad? Digamos, hay gente que dice, no vayamos a hablar de temas de impuestos, nada de ingresos, porque se sostiene conteniendo el gasto. Cuando yo leí el informe y no lo hice, digamos, no lo convertí con datos concretos, pero yo decía, esto significa que si quitamos la evasión y cobramos hasta el último céntimo, no de exoneraciones, sino de evasión, aún así no nos sigue alcanzando. Es que mire, es el punto. A mí me parece que lo más interesante de Hacienda es que planteó la discusión y planteó un menú que puede haber otras cosas y puede haber algunas cosas que están ahí que no van. Pero, ¿qué son las cosas que yo creo que son no de recibo? Mire, que yo le diga, vea, ¿sabe qué, Randa? Va usted tiene que sacrificarse. Yo no, porque soy muy importante para este país. Que ese ha sido el discurso de todo el mundo. Es el recurso del método. Sí, este país tiene que necesitamos más ingresos y todo, pero el esfuerzo es suyo. ¿Por qué? Porque, mire, yo soy de un sector dinámico, ¿no? Mire, yo doy educación a todo el mundo. En fin, siempre hay una buena excusa. El tema es que parte del tema de los mitos es que no se vale. O sea, nosotros tenemos un Estado famélico que le estamos pidiendo cada vez más cosas, ¿verdad? Le estamos pidiendo no solo que cumpla con ingresos de lo que la Constitución y la ley mandan, pero que dé mejor educación, que arregle calles, pero nosotros lo que tenemos es un Estado famélico, y repito, que incluso si no dedica un 5 más para educación y para nada más, tiene que ver de dónde saca un 20% más de ingresos para pagar la deuda que ya contrajo. Sí. Vea usted, entonces ahí ese tipo de mitos de que, aquí es cuestión de tijera. Además, yo no pago impuestos hasta que yo no vea diferencia. Bueno, sí, entonces vámonos de aquí al siglo XXIV, porque usted siempre puede decir, no, pero eso es insuficiente, todavía no he visto. Aquí parece que es que paguen impuestos los más ricos mientras yo no sea el más rico. Más o menos como esa actitud del fanático fútbol que cuando se cae el jugador de él en el área pide penal, ¿verdad? Sí. Y grita si no, pero si le pasa lo mismo en el área, calladito y justifica. Bueno, estamos más o menos en eso, pero en el fondo eso cubre intereses y cuestiones de statu quo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el lado de ingresos de gente que no ha tributado hace rato y que están en el mejor de los países, no pagan nada y reciben un montón de ingresos. Gente también que tiene interés en mantener la estructura de exoneraciones actuales sin que se toca nada porque va muy rico. O gente en el sector público que está muy rico, ahí sentados y ganando buena plata y dando muy poco a cambio. Entonces, el punto hoy en día es que en el tema del fiscal hay que empezar a hablar con mucha claridad sobre la distribución de sacrificios. Por supuesto, sacrificio mío a cambio de que el otro se sacrifique, pero no solo hablar de las bondades, de lo que usted va a hacer. No, si estamos en una situación que es probablemente que aquí lo que hay que es salvar al ahogado y al sombrero, ¿va? Bueno, muchas gracias, nunca nos alcanza. Sí. Pero bueno, son las 3:26. Gracias de verdad por estar aquí, don Jorge. A nuestros oyentes y televidentes los invitamos mañana
en un tema muy interesante. El ministro de Planificación nos habla sobre las metas de Estado al 2030 y la entrevista está grabada porque enfocamos la entrevista cómo van a hacer para garantizar que sean temas de Estado y no de gobierno. Son las 3:26, gracias por estar aquí y feliz tarde. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Nunca se mide, nunca hace ese cálculo político. Es una cosa realmente admirable. Pero no puede verse censurable, dirán algunos. No puede verse como testarudez, eso le iba a preguntar desde el otro punto de vista. No, yo prefiero verlo como convicción. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Las 3:01 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental en la que buscamos generar más profundidad de temas importantes, noticiosos en nuestro país. Un saludo a quienes nos escuchan en vivo en 93.5 en FM y quienes nos ven en diferido a través de Canal 2 a las 7:30 de la noche. Hoy está con nosotros don Jorge Vargas Cuyel, director del Proyecto Estado de la Nación. Jorge, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitar. Los medios hemos hablado mucho en las últimas horas del informe y es muy amplio y muy rico para conversarlo en 25 minutos. Así es que decidí, don Jorge, y un día esto lo vuelvo a invitar para volver a hablar del tema. Con gusto. Hablar de los mitos, que a mí, les soy sincero, y nosotros en Noticias Monumental hicimos una presentación para internet que ayer le llamábamos mitos versus verdades, donde poníamos el mito que ustedes planteaban y los datos de verdad que se señalaban. Entonces quería referirme a los mitos precisamente que nos impactaron mucho. El mito número 1, que dice que la política social no tiene efecto sobre la pobreza, la distribución del ingreso y el acceso a mejores oportunidades debido a la burocracia y a la ineficiencia. Ese es el mito que se maneja y es el discurso que es preocupante, no solo de la clase política muchas veces, sino de los medios de comunicación. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pero ustedes se traen abajo el mito con datos objetivos, pero alarmantes, ¿no, Jorge? Mire, Randall, empecemos por dos preguntas y le contesto. Adelante. Le entro al mito. La primera es ¿por qué? O el primero es ¿qué es un mito? Para estarmos claros. Y un mito es un grano de verdad envuelto en una pulpa y un cascarón de ficción. Es finalmente lo que crea es una distorsión, un prejuicio que agarra selectivamente esos granos de verdad y, repito, los envuelve en una interpretación que no es. Y los mitos, además de ser una imaginación fantástica, tienen consecuencias reales. Gobiernan nuestras decisiones y nuestras acciones. Cuando yo creo un mito, obra en consecuencia. En primer lugar, eso es el mito. Segundo, ¿por qué mitos ahora? ¿Y por qué lo plantea el Estado de la Nación? Porque, mire, quien gane, el próximo gobierno va a enfrentarse a decisiones muy duras y muy complicadas, empezando por el tema fiscal, que va a implicar sacrificios, una distribución de sacrificios y acuerdos políticos muy difíciles de lograr. Entonces, nosotros lo que decimos ahí, Randall, y termino con este preámbulo, es que es mejor ir a esa discusión dura, sin cartas por debajo de la mesa, como somos. De una vez, así somos, y para no desenfocarnos y no introducir ruido en, repito, decisiones que van a ser muy difíciles. Bueno, dicho eso, primer mito, que la pobreza es esa, que digamos la política social no tiene efectos debido a la burocracia y la ineficiencia. ¿Cuál es el elemento de realidad de ahí? Bueno, que en muchas instituciones encargadas de las políticas sociales hay burocracia e ineficiencia, hay duplicidad de gasto. ¿Cuál es el elemento, el cascarón o la pulpa de ficción? Que por eso entonces la política social no tiene ningún efecto, eso es mentira. Y que sería mejor entonces cerrar todas las instituciones y poner una especie de una cuenta de banco y hacerle llegar la plata más fácil, ¿verdad?, a la gente. Pues no. Sin política social este país sería mucho más inequitativo de lo que es. Sería al menos 30% más inequitativo que sin política social. 30% sería más alto la inequidad en la distribución de los ingresos que con política social. Y además, decimos nosotros, para los grupos más pequeños,
lo que se recibe del Estado en el llamado salario social por medio de las prestaciones de educación, salud, etcétera, puede llegar a ser hasta 3 veces el ingreso que ellos generan por el mercado, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las tijeras. Yo incluso en mi columna de opinión hoy digo que las tijeras nunca son neutras, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay que arreglar el tema de burocracia y el tema de eficiencia. Es más aún, hay que meter sistemas de evaluación de los impactos de la política pública. Por ejemplo, y termino con esto, en el Fondo de Asignaciones Familiares, una de las cosas más interesantes es que en los últimos par de años han desarrollado por primera vez un sistema para empezar a evaluar resultados. Fantástico, lo que pasa es que FODESAF existe hace 40 años. Pero eso no quiere decir, repito, que toda esa política social es pura paja. Ahora, a mí me preocupa, cuando nosotros presentamos la nota del informe, respondió Roberto Gallardo, el ministro de Planificación, a quien yo, no solo a él, sino que he alabado que en los últimos 8 años es la primera vez que vemos un ejercicio de planificación, que es el Plan Nacional de Desarrollo, mediante el cual evaluar. Pero, y después salió la presidenta Chinchilla ayer, diciendo, bueno, la mayoría, digamos, el tema de la desigualdad no es culpa de mi gobierno porque es una estadística que viene arrastrándose, un crecimiento de la desigualdad que viene arrastrándose. Cosa que es cierta, digamos, uno cuando lo ve así es cierta, pero lo que uno entiende, y quiero tratar de comprender con esto el informe además, es que es cierto, viene creciendo, pero si a usted llega un candidato y le promete disminuir la desigualdad y va aumentando en los 3 años, significa que no pudo frenar la desigualdad, que no se pudo disminuir la pobreza. Eso es lo que ha pasado en los últimos 3 años, no se pudo disminuir la desigualdad, no se pudo frenar ni disminuir la pobreza. Pues sí, los datos más generales eso es lo que indican. Es que aquí hay distintas cosas. Primero, es la desigualdad una tendencia la tendencia a la creciente desigualdad, una tendencia que surgió en este gobierno. No, eso es absolutamente cierto. Ahora, ¿ha sido este gobierno capaz de revertir esa tendencia? No lo ha sido, ¿verdad? Ahora, pero más allá de echar culpa, el tema objetivo es que vea usted, la clave, por ejemplo, para entrar o salir de la pobreza es el empleo. Ajá. O sea, para familias que están muy vulnerables, con solo enfermarse, porque son usualmente gente que está trabajando sin garantías laborales ni nada, enfermarse, quebrarse un brazo, significa tal vez estar fuera del mercado laboral. Y de hecho nosotros le damos un seguimiento a la misma gente en 2011 y 2012 y vimos que más o menos la mitad de la gente que es pobre entra o sale de la pobreza cada año. Pero eso es tan dinámico. Sí, claro, pero el punto de lo que voy es que, vea, el país tiene, por una parte, muy robustas políticas de educación y salud que se pueden mejorar, pero ahí están y es reconocido el país por tener esa persistencia. Por otra parte, tenemos políticas muy robustas que han permitido crear todo un sector externo muy dinámico y moderno. Pero en el empleo, este país tiene, no solo este gobierno, sino en general, desde hace varias décadas, este país tiene un serio problema del empleo, tanto en lo que significa las políticas sistemáticas para generar empleo de un modo más o menos masivo, ¿verdad? Lo que hay siempre son programas pilotos o pequeñas experiencias, pero nada comparable a lo que usted se encuentra. Y por otra parte, cuando usted ve el portafolio de ministerios que hay, uno de los más débiles es el Ministerio de Trabajo, que está sentado justamente sobre el empleo, que es la gran conexión que usted le permite, por ejemplo, disminuir o aumentar, si usted no hace nada, la desigualdad. Entonces, yo diría, resumiendo, lo que pasa es que en general los gobiernos costarricenses no han bosquejado, nunca han tenido como prioridad efectiva en la política pública tener intervenciones robustas en materia del mercado laboral. Otro dato, hablando de pobreza, que a mí me paró el pelo, es que 40% de los pobres en 2012 eran nuevos pobres. Es decir, que en el 2011 no eran pobres. Sí, y otro 40% salió. Sí. Y se mantuvo el 20%, que además esa es otra cosa que a mí me llamó la atención del informe, que le dice a uno, es el mismo 20%, estamos de acuerdo en términos relativos, pero en temas de carne y hueso, es más gente, porque hoy es más gente. Mire, Irán, si usted agarra 2011 y 2012, y usted suma la gente que fue pobre los 2 años con la gente que fue pobre al menos un año, usted tiene que alrededor del 33% de la gente fue pobre en algún momento o siempre.
¿Por qué? Porque en el 20% que se ha mantenido estático, además hay alrededor de un 12%, o sea, adicional, que es gente que está con el agua hasta el cuello, pero medio respira, pero le pasa algo y ¡puf!, va para arriba. Y hay otra gente que está apenas y sube un poquitito. Entonces, vea usted que alrededor de una tercera parte en 2 años, o fue por los 2 años, o fue al menos en 1 o 2 años, ¿verdad? Y claro, lo que pasa es que la vida, digamos, de una familia, me pongo yo como ejemplo de un padre de familia, que logré sacar de mi familia, a mi familia de la pobreza 6 meses del año, y 6 meses estuvo metido en una... O sea, es una vida complicadísima, es un infierno familiar. Mire, y la clave, insisto, y lo que es Estado de la Nación ha venido reiterando, pongámosle atención al mercado laboral. Sí. Está bien educación, salud, porque son cosas que usted tiene que hacer porque le permiten en el largo plazo mejorar y le va a permitir a la gente tener las destrezas para salir. Pero el mercado laboral, ¿cómo funciona? Y el mercado laboral, lo que estamos encontrando es un mercado laboral muy segmentado. Y esa segmentación es lo que hace, empieza uno a entender por qué Costa Rica crece económicamente, pero el empleo y el desempleo está ahí y tiene problemas de cumplimiento de garantías. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico sobre todo beneficia a gente como usted y como a mí, Randall, que somos gente con preparación técnica o profesional. Esos son los grupos que le ha ido bien, y también a los empresarios en general, en los últimos 25 años. Pero la gente que no le ha ido bien son todos los que tienen un nivel de calificación mucho menor. Lamentablemente, hoy en día todavía, incluso entre los que están buscando trabajo por primera vez, que son los más jóvenes usualmente, lo que priva son la gente no calificada. 60%. Sí. Que ese es el otro dato. Hoy sacamos la nota particularmente de ese dato, que es un discurso reproducido una y otra vez. Costa Rica tiene una población altamente educada y calificada. Cada vez que una empresa transnacional abre aquí, el discurso político para la apertura es ese. Correcto. ¿Verdad? Pero resulta que de ahí vemos el promedio de escolaridad 9 años, y 9 años significa 9º año. Efectivamente, es un 9º año de colegio. Y ahora, por cierto, por debajo de la meta constitucional de que la gente tenga hasta bachillerato. Nuevamente, veamos eso. El país, Costa Rica, es un país de gente altamente calificada y educada. ¿Cuál es el elemento de verdad en ese mito? El elemento de verdad es que efectivamente la alfabetización en Costa Rica es casi universal, y que efectivamente la mayoría de la gente en Costa Rica va a la escuela, ¿verdad? Y buena parte llega al colegio hasta un nivel de colegio. El mito, la parte fantástica, es que eso nos convierte en un país de gente muy calificada. No es cierto. ¿Por qué cree que a los profesionales y técnicos les ha ido tan bien? Entre otras cosas porque son escasos. Sí. Y los bienes escasos se cotizan mucho más. ¿Cuál es el problema? Que como la mayoría no está con ese nivel de competencia, no caben en el barco en el barco más moderno, ¿verdad? Fíjese usted que la nueva economía, la de las industrias de las zonas francas, de los servicios, nuevos servicios empresariales, demanda un perfil fundamentalmente de alto nivel. Pero entonces hay un desacople, porque la oferta de mano de obra es sobre todo de poca calificación. Ahí usted empieza a entender esa paradoja de por qué crecemos, y crecemos con persistentes problemas de desempleo, porque usted ve el desempleo, ¿y quiénes son los desempleados? Lo mismo de siempre. 7 de cada 10 sin secundaria. Sí, porque tal vez la meta a mitad del siglo pasado, ¿verdad?, que era alfabetizar, entonces se medía la educación por el índice de alfabetismo, pero ya hoy no alcanza saber leer y escribir. De hecho, por dicha, Costa Rica se ha venido empezando a mover en la dirección correcta, y eso lo reportamos con claridad en el último Estado de la Educación que publicamos hace cosa de 2 meses. El tema es que es insuficiente lo que tenemos. Sobre todo es insuficiente en virtud de la apuesta de país que estamos haciendo. Nosotros no estamos apostando a decir, vamos a hacer un hueco y que salga petróleo, o vamos a apostar a minas para sacar oro. Estamos apostando, en teoría, a un país moderno, innovador, de alto nivel de tecnología y alto valor agregado en lo que exportamos. Pero eso requiere un cierto tipo de mano de obra que hoy en día no lo tenemos. Entonces, una de las prioridades en los próximos años es cambiar el perfil de la mano de obra. Nosotros tenemos que pasar muy rápidamente a un perfil donde mayoritariamente tengamos un nivel medio o alto de calificación, y eso va a significar, por ejemplo, reorientar el INAH totalmente
Ha habido brotes verdes en el INA en los últimos años, pero aún son insuficientes, y el INA es un presupuesto de la mitad de la Universidad de Costa Rica, o sea, Sí. estamos hablando de una cosa importante. Entonces tiene que reformular el INA en el sistema educativo formal, darle todavía mucho más énfasis, que afortunadamente empieza ya a caminar, al tema de la educación técnica, Ujú. mucho más, para pasar del 22% de matrícula, que es lo que es la educación técnica, al doble o más, ¿verdad? Usted tiene que además agarrar todo lo que es el sistema de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que está en sectores no muy dinámicos, y reentrenar eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le va a permitir a usted como conectar el tema del progreso económico con el progreso social. Ahora son las 3:15, vamos a un corte de 30 segundos y volvemos para hablar precisamente del tema fiscal. A mí me llamó mucho la atención el mito sobre el tema fiscal. Vamos a la pausa, volvemos. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta. Minuto a minuto, más allá de la noticia.